es el acuerdo de delación corporativa. Son dos cosas diferentes en ese aspecto. Los colaboradores eficaces siempre han tenido base normativa. Es decir, en otras palabras, se acercaban al Ministerio Público, admitían culpabilidad, entregaban prueba. Que tengo entendido es el caso del señor Barata, pero el acuerdo contenía además obligaciones, entiendo yo, y hasta muestras de voluntad económica. Por ejemplo, el pago o el depósito de una cantidad de dinero que nunca supimos a título de qué se entregó, ¿no? Porque se decía que era una muestra de voluntad, ¿no? Porque en realidad incluso ahora tenemos que discutir la naturaleza de esos fondos, porque esos fondos están depositados en el PRONAVI, que era el ex CONAVI, ¿no? Que es la Comisión Nacional de Bienes Incautados. Ahora es un programa dependiente del Ministerio de Justicia, que es el Programa Nacional de Bienes Incautados. El PRONAVI nos ha cursado una comunicación al equipo especial manifestándonos la necesidad de esclarecer esos dineros, qué origen tienen, porque el PRONAVI es el Programa Nacional de Bienes Incautados y ellos administran y gestionan bienes incautados o decomisados. Pero esto no sabemos todavía qué naturaleza jurídica tienen, ¿no? Porque es el pago de una cantidad de dinero que fue depositada en el PRONAVI, pero que el PRONAVI está más bien interrogándose de por qué los tienen que tener ellos, considerando que la incautación es una medida cautelar, pero que tiene judicialidad, es decir, que es dispuesta por un juez, ya sea originariamente o por confirmatoria. Y el decomiso también es consustancial ya a la finalización del proceso penal luego de una sentencia condenatoria. Entonces el PRONAVI, para poder incluir en su balance este fondo, no sabe bien cómo imputarlo, ¿no? Porque no es en realidad un bien incautado, ¿no? O sea, tenemos lagunas jurídicas también en este extremo. Odebrecht ha entregado información relevante requerida por la Fiscalía en el caso del metro y de la carretera interoceánica, que entiendo son los únicos casos en los que se han declarado culpables de haber entregado coimas, conforme lo manifestó el doctor Hamilton Castro. ¿Ustedes, como Ministerio Público, han corroborado la información remitida por Odebrecht? Aún no podemos hacerlo, señora congresista, porque no tenemos el acervo documentario. Se entiende de que el día de hoy debe finalizar ese procedimiento. La Fiscalía de Control Interno está participando también en el proceso como tal para verificar de que no exista ningún tipo de irregularidad o extravío de alguna documentación, pero no le podría dar una respuesta concreta sobre el tema, ¿no? Usted dispuso el congelamiento de cuentas, ¿no?, con el fiscal Puma. Lo hizo el fiscal Puma de lavado de activos, es correcto, en el caso Monteverde-Busayó. Muy bien. Esta medida tuvo una orden de descongelamiento por parte del fiscal Sánchez. ¿Es así? No. Fue, entiendo yo, por disposición del equipo especial, más bien, ¿no? Del doctor Hamilton Castro. No sé si ha sido del doctor Hamilton Castro o del doctor Sergio Jiménez. Honestamente no tengo el detalle, pero entiendo que uno de los dos fue, ¿no? O el doctor Jiménez o el doctor... Me parece que fue el doctor Jiménez, porque el doctor Castro estaba de licencia. Okay. ¿Fue positivo descongelar las cuentas? ¿Ha ayudado, haciendo el análisis en el tiempo, porque ya lo puede hacer? Esta medida fue ordenada en enero del 2017, han pasado 1 año con 8 meses. ¿Fue positivo la disposición que se dio allí para el resultado que tenemos en la fecha? Es difícil responder esa pregunta con un porcentaje especulativo de mi parte, ¿no? Porque yo no conozco los detalles exactos de qué cosa es lo que ellos han entregado y si valía, como dice usted, la pena de que se descongele este monto de dinero, ¿no? Es un poco complicada la respuesta porque la orientación de la estrategia fiscal puede ser agresiva procesalmente desde la perspectiva de qué es lo que estás buscando, ¿no? Es decir, si lo que buscas es tener una ventaja en la negociación y tienes una agresividad procesal, sí te corres el riesgo, o digamos, como Ministerio Público, la institución corre el riesgo de determinar si eso es lo único que va a lograr conseguir a través de la agresividad procesal, que es con cierto grado de especulación. Es decir, si voy a incautar un edificio, si voy a incautar cuentas, lo que en términos de puridad significaría la agresividad procesal, pero ¿para qué?
Si es para negociar un mejor acuerdo, habría que ver si es que ese escenario diseñado ya en orden a ese ajedrez, si la empresa iba a solicitar beneficios de colaboración eficaz o iba a preferir litigar. No hay que olvidar que en el Brasil sí ellos litigaron hasta el final, ¿no? El acuerdo de la delación del fin del mundo, que le llamaron, ¿no? Que es el acuerdo de lenidad de los 77 ejecutivos, se dio con Marcelo Bellado vencido, es decir, cuando lo sentencian a 19 años de cárcel. Pero es también cierto de que Marcelo Odebrecht litigó por cerca de 3 a 4 años, ¿no? Entonces, poner en una balanza todo ello es una tarea con pronóstico, si bien es cierto, pero con alto grado de especulación en ese nivel, porque si nosotros habríamos decantado por el modelo de ser más agresivos procesalmente, tal vez se habrían sentado a negociar más rápido y en condiciones más ventajosas, pero también probablemente podrían haber decidido litigar, con lo que no habría acceso a la información en alguna medida, ¿no? Entonces, no podría darle una respuesta concreta, perdone usted, señora presidenta, porque en el manejo de las variables no creo que haya una precisión matemática en ese aspecto, ¿no? A eso iba la pregunta que formulamos al inicio, es decir, ¿con qué herramientas de ventaja cuentan ustedes? O sea, un Ministerio Público que prácticamente está, por todo lo que ha pasado, que merecerá, espero, una profunda investigación por parte del Ministerio Público, y estoy segura que también por el Parlamento en lo que corresponda, de rodillas prácticamente, porque ya no hay activos, los han transferido y solo quedan 2 proyectos en los cuales no se han declarado culpables. Entonces, insisto con la pregunta anterior, ¿en qué proyectos se han declarado culpables los señores de la empresa Odebrecht? Esa información no puedo responderla aún, porque forma parte también del acervo documentario de lo que está pendiente de ser informado. Una de nuestras prioridades en el plan estratégico es que una vez que tomemos ya conocimiento de ello, nuestra prioridad va a ser el análisis de las colaboraciones eficaces, para saber efectivamente qué productividad ha existido y qué necesidad de mayor información tenemos al respecto. Sobre las herramientas que podamos tener, yo creo que la voluntad de la empresa, dando muestras de que efectivamente han descongelado la información y la prueba, creo que está orientada también hacia la proyección de que la situación que ellos tienen jurídicamente en el Brasil sea posible también de ser interpretada en el Perú. En el Brasil ellos tienen acuerdos ya consolidados, tienen pago de multas y reparación con el gobierno brasileño, y tienen un programa de compliance que ha sido ya admitido por la propia justicia brasileña, es decir, que es evaluado por el juez Sergio Moro, por la justicia federal, y tiene toda la plana de dirigencia, digamos, de ejecutivos renovada, y están en aptitud de seguir contratando con el Estado. Es decir, en otras palabras, la empresa Odebrecht en este momento es idónea, porque así se denomina ya, para contratar con el Estado, y ya tiene contratos con el Estado brasileño en este momento. Entiendo que la mayor exigencia de la empresa está en función de reactivar su actividad económica, porque entiendo de que deben estar por una crisis económica producto de su circunstancia de no poder aún resolver su situación jurídica de manera definitiva. Entonces, entiendo que su aspiración es hacia reinsertarse en el mundo económico, y a partir de ello seguramente poder generar el mismo programa de compliance que en algún momento hicieron en el Brasil, y poder entender que cualquier obligación de carácter económico en la empresa también pasa en alguna medida por su sostenibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? De que si nosotros liquidamos la empresa, que es una posibilidad, dadas las consecuencias accesorias que se pueden plantear, en la liquidación de los activos está lo que hay, ¿no? Que son, digamos, los valores, que son las concesiones y todo el valor económico que pueda surgir a partir de ello. Pero el cumplimiento de tal vez incluso el pago de la reparación civil, de acuerdo como bien correctamente usted lo ha precisado, las fórmulas matemáticas que no han sido implementadas por el Congreso sino por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y que significa igual una cantidad importante de dinero, probablemente no van a estar en condiciones de poder pagar esas altas sumas de dinero
si no es a partir de todo lo que usted ha hecho referencia, ¿no? De poder vender proyectos o de poder reactivar económicamente también sus posibilidades. En ese contexto estamos en la negociación y creo que nuestra muestra de voluntad va orientada justamente a poder negociar en esa voluntad que ellos tienen de poder continuar con sus operaciones en el país. ¿Ha considerado celebrar otros acuerdos de colaboración con otros grupos empresariales o personas naturales? ¿Los están evaluando? Sí. No le vamos a pedir que nos diga con quiénes, sí, pero nos gustaría saber por lo menos si tiene un número de con cuántos otros grupos empresariales o personas naturales están trabajando en ese sentido. Sí, señora presidenta, lo que le puedo contestar es que ya hay algunos acuerdos en ese sentido. No puedo revelarlo por la confidencialidad, pero ya están en marcha algunos acuerdos. Hay otros que más bien entendemos que van a ser incentivados por el acuerdo que se pueda lograr a través de la empresa Odebrecht. Para tratar de entender cómo esto pueda terminar generando un efecto multiplicador, yo creo que ha sido muy importante también la normatividad que ha generado un incentivo en la colaboración eficaz. Cuando se modificó, se derogó el decreto 003, todos empezaron a mirar como otra perspectiva la posibilidad de la colaboración eficaz corporativa. Y en ese aspecto creo que están mirando cómo es que el escenario de Odebrecht se va decantando para ellos tomar también decisiones. También es verdad que hay posibilidades de que el sistema de cooperación internacional pueda activarse con otras personas jurídicas que también tienen la aspiración de llegar a acuerdos de lenidad en el Brasil, pero más no puedo informar por reserva, señora presidenta. Nosotros en el desarrollo de la investigación hemos tenido problemas con la invocación de inmunidad diplomática por parte de los organismos internacionales que intervinieron en los diferentes proyectos que han contratado estas empresas brasileñas. Por ejemplo, en el Hospital Antonio Lorena, la UNOPS, en el Centro de Convenciones, la OIM, en el proyecto Alto Piura, también UNOPS, también están otros organismos internacionales, incluso la misma Corporación Andina de Fomento. Ellos invocan inmunidad diplomática para sustraerse de responder. ¿Cuál es la posición que tiene el Ministerio Público con respecto a los organismos internacionales? Tienen mucho que responder y han hecho actividad empresarial que incluso se ha alejado por completo de los fines por los cuales ellos existen. Quisiera conocer cómo están previendo trabajar con respecto desde el punto de vista de la investigación y dentro del nivel de autonomía de los fiscales, nosotros no descartamos ninguna posibilidad de investigar. Lo que queremos es que no existan ni selectividades ni privilegios y se trate a todos por igual en ese aspecto, incluida también la posibilidad de un uso indebido de la inmunidad diplomática en ese sentido. Ahora, en ese orden de ideas, en los casos en los que usted ha hecho referencia, sí tengo entendido que hay información que ha sido brindada también por la empresa Odebrecht. Me parece en el caso del Hospital Lorena del Cusco, es un caso que también es de conocimiento del equipo especial. Ahora, creo que también ahí sí se está litigando de parte, me parece, de una de las empresas brasileñas. Estamos justamente en el proceso de evaluación de esos casos para tratar de potenciarlos a partir de las nuevas personas que están asumiendo. Claro, resulta que los organismos internacionales tampoco le responden a ustedes de acuerdo a la información que nosotros tenemos, no le responden a la Contraloría. Ellos invocan inmunidad diplomática, que de hecho la tienen en virtud de los convenios y tratados de los cuales el Estado peruano es parte. Hemos iniciado el trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores para ver de qué forma se puede trabajar una normativa que impida que no se pueda tener ningún tipo de acción con respecto a ellos. En todo caso, como digamos, ustedes, de lo que entiendo, no tienen una posición clara con respecto a los organismos internacionales más allá de la voluntad de que no exista inmunidad. Sin embargo, ellos están blindados. Claro, lo que sucede es que no hay un marco legal que les permita a ustedes investigar o ejecutar apremios. ¿No? Bien, a ver, desde la orientación de que exista contenido delictivo, colusorio o de cualquier otra naturaleza,
efectivamente es importante que se realicen todas las gestiones necesarias como para que la inmunidad no sea una dificultad. Yo creo que la inmunidad más va orientada a la posibilidad de las extradiciones que necesariamente la criminalización de la conducta, porque en el caso del antecedente, por ejemplo, de un investigado por corrupción, ¿no?, y que se tuvo justamente este tipo de dificultades, en el caso del señor, me parece, Vaca Campodónico, en algún momento, que se tuvieron este tipo de especulaciones, el señor Vaca fue objeto de procesamiento, pero luego hubo una discusión si tenía inmunidad o no de arresto fuera del país, porque muchos de estos funcionarios viven fuera del país. Entonces, en alguna medida se discutió esto con la legislación argentina, me parece. Finalmente, en ese momento se entregó al extraditable, en este caso, y fue puesto a disposición de la justicia, no obstante que había un tratamiento también de inmunidad diplomática que me parece que en ese momento era el del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, de uno de los dos organismos. Vamos a seguir trabajando sobre este tema porque la inmunidad que ellos invocan incluso es para responder o para entregar información. La inmunidad que les provee su organismo los blinda, así ellos hayan realizado actividad empresarial. Y ellos han ido evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, ellos empezaron haciendo los procesos, porque se suponía que si ellos hacían el proceso había una garantía de transparencia y de alejamiento de prácticas corruptas. Sin embargo, se corrompieron. Pero pasaron de hacer el proceso a supervisar. Y pasaron de hacer el proceso y supervisar a ejecutar. Y pasaron de hacer el proceso, supervisar, ejecutar, a hacer la unidad económica. ¿Ves? Y no responden. La situación que nosotros tenemos en este momento es que no responden invocando inmunidad. Entonces, le rogaría que podamos trabajar. Sí, voy a interesarme en ese tema a partir de la transferencia de la información que entendemos que operativamente vamos a ser capaces de mañana seguramente de culminar, y voy a incidir especialmente en lo que usted dice, señora Presidenta, porque creo que es muy relevante su sugerencia en ese aspecto. Cuando visité al fiscal de la Nación en su despacho, mi principal preocupación en ese momento y en ese primer acercamiento, el único, por cierto, que hemos tenido, ha sido casi protocolar, conversamos sobre las solicitudes de auxilio judicial que había presentado la Comisión Investigadora al Ministerio Público. Ustedes, como titulares de la acción penal y además con el monopolio que tienen de la cooperación internacional, nos exigía a nosotros poder invocarla, solicitarla a través suyo. Tenemos varios pedidos de cooperación de auxilio judicial, casi todos orientados a que por lo menos acojan nuestros cuestionarios y los puedan trasladar. Con el fiscal Pablo Sánchez nuestro fracaso desgraciadamente fue rotundo. Ni siquiera lo tramitaron y nos negaron el auxilio judicial. Nosotros hemos reiterado en esta nueva gestión con una nueva esperanza, pero como siempre no nos cansamos y ante la negativa del Ministerio Público nosotros tocamos las puertas insistentemente del Ejecutivo. Con un ministro de Relaciones Exteriores no nos fue muy bien, pero con el siguiente ya nos fue mejor. Y el ministro de Relaciones Exteriores ha trasladado nuestras solicitudes de auxilio judicial. Estas ya han sido objeto de traslado y tratamiento interno. La Policía Federal las ha revisado, las ha trasladado a la autoridad central y están en proceso. Como le decía, no podemos arrodillarnos a pedir o suplicar que alguna entidad nos ayude. Hay muchas puertas para tocar. Sin embargo, ustedes, como titulares de la cooperación internacional y en esta nueva etapa, les pediríamos que acepten nuestras solicitudes de auxilio o por lo menos las evalúen y nos den una respuesta antes de que termine el plazo, porque estamos a punto de cerrar la investigación. Esta semana empezamos a debatir los informes finales y para nosotros es muy relevante que por lo menos el camino quede abierto para que cuando ustedes interroguen en el marco del control político que ha sido exhaustivo en la revisión de los proyectos, pueda incluir las preguntas que nosotros tenemos formuladas ya para quienes estuvieron al frente de los proyectos desde el lado empresarial. Quisiera conocer cuál es la posición que tienen ustedes con respecto a la solicitud del Congreso. Sí, en principio, señora Presidenta,
Nosotros tenemos un marco de regulación normativa del sistema de cooperación internacional, ¿no?, que está, como usted podrá comprender, relacionado al ejercicio de nuestras tareas y labores, es decir, las investigaciones propiamente dichas. De hecho, nuestra base legal está vinculada al Código Procesal Penal, que es donde se regula la actividad de la cooperación jurídica internacional y de cómo se articula el trabajo de las unidades de cooperación internacional, ¿no?, que interactúan tanto de Brasil como de Perú y de otras legislaciones. Desde ese punto de vista, no tenemos naturalmente un aspecto de regulación específico respecto a lo que es la práctica parlamentaria, ¿no?, porque son circunstancias que no se han producido nunca, ¿no? Es decir, la regulación normativa está vinculada al proceso penal y a los pedidos que hacen los fiscales, ¿no? Jueces y fiscales, en realidad, ¿no? Jueces y fiscales, correctamente. Y las unidades de cooperación lo que son facilitadores del traslado de la información, casi a un nivel, como bien usted lo ha dicho, señora presidenta, casi a un nivel de diplomacia, ¿no? Donde funciona sin duda alguna un marco de legalidad, pero también que se mezcla la parte diplomática en el tema. Desde ese punto de vista, nosotros no queremos tampoco ser un obstáculo para la búsqueda de información que tiene el Parlamento, naturalmente en la medida de que eso implique la necesidad de respetar el marco de legalidad, reserva de la investigación cuando corresponda, ¿no? Porque además también la justicia brasileña, cada vez que nos entrega un documento, nos da también un derrotero de su uso. Es decir, que no lo podemos usar, por ejemplo, para que se lo entreguemos a ustedes como Parlamento, porque si lo hacemos violamos el principio de especialidad y no nos vuelven a dar nada más. Y además nos volvemos como una especie de paria a nivel internacional, porque normalmente las unidades de cooperación replican y dicen, en el Perú nosotros le dijimos que este documento solamente servía para que ustedes hagan sus investigaciones judiciales, sin embargo terminaron en el Parlamento. Y entonces ahí es donde tenemos que, creo yo, en el espíritu más bien de complementación del trabajo que ustedes están realizando, ¿no?, generar más bien un entendimiento también con la justicia brasileña para entender de que la confidencialidad, el uso del documento como tal, es decir, respetando de que no puede ser usado, por ejemplo, si es un documento vía algún convenio donde ellos protegen a sus delatores premiados, no sirva para ser usado en contra, y en la medida de que todos esos compromisos puedan ser asumidos, seguramente lo que va a corresponder es que la justicia brasileña lo que termine haciendo es lo que hace con nosotros, ¿no?, que es que en todo momento nos pone a disposición toda su ayuda y su colaboración, pero tenemos que insertarnos dentro de las obligaciones que ellos también establecen, es decir, probablemente acuerdos de inmunidad o acuerdos de garantía de no uso en contra de la persona jurídica investigada que ellos protegen. Doctor Vela, ¿tiene presente que en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se contempla que puede ser objeto de solicitud de cooperación temas administrativos y civiles? Esto habilitaría la solicitud del Congreso, y nuestras solicitudes no han estado definitivamente por las razones que usted acaba de describir con detalle en el Código Procesal Penal, sino precisamente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de las cuales el Estado peruano forma parte, igual que el Estado de Brasil, y obligan a los estados como Estado, es decir, no hacen islas en los titulares de la acción penal o en el Poder Judicial para poder tener una acción cooperativa entre estados para enfrentar la corrupción, sino que más bien ven al Estado como único. El Poder Legislativo es el Estado. Entonces, es en ese marco que nosotros hemos realizado la solicitud de auxilio judicial. Por eso es que le rogaría que el análisis que hagan del procesamiento de nuestras solicitudes también se haga en este marco y no en el marco penal, porque no es el que nos alcanza a nosotros. De hecho, el Parlamento tiene el mismo deber de reserva que tiene el Ministerio Público. Estamos obligados. El reglamento así lo establece, y en esta comisión, a diferencia del Ministerio Público de los últimos 18 meses, no ha filtrado.
No hemos tenido filtración de información como sí las hemos lamentablemente visto por parte del Ministerio Público de manera lamentable en los casos que han investigado. Entonces, el deber de reserva nosotros lo vamos a observar. Además que, ¿cómo podríamos nosotros tener lo que el pueblo peruano espera? Es decir, sanción política a los altos funcionarios, esa sanción que solamente la puede dar el Congreso de la República, si es que carecemos de información que complementariamente ustedes pueden proveernos en un marco, como le repito, de enfrentar dentro de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como Estado. Es complementario, sometiéndonos a todos los requisitos de uso de la prueba, etcétera, y obviamente y fundamentalmente de reserva. Sí, señora Presidenta, nosotros tenemos el mismo marco también de regulación normativa, porque de lo que yo le hice referencia era el trámite de carácter procesal, ¿no? Es decir, que nosotros activamos el sistema de cooperación a través de la regulación que está en el Código Procesal Penal, ¿no? Que es parte, digamos, de nuestro trabajo habitual, ¿no? De canalizar los pedidos a través de la Unidad de Cooperación Internacional como tal, y también es parte de nuestro derecho interno que utilizamos más bien en los aspectos de colaboración. Las convenciones a las que usted ha hecho referencia, se suman la de Palermo, la de Viena en general, y todos ellos prevén el manejo de la información. Como tal, nosotros no tenemos ningún prejuicio en ese aspecto. Así que si la justicia brasileña tiene a bien considerar el pedido solicitado por el Parlamento, nosotros no seremos un obstáculo en la medida en que se cumplan con los deberes que usted ha hecho referencia, ¿no? Que son los mismos nuestros, es decir, el deber de reserva, de confidencialidad y que corresponde también al tratamiento de nuestro trabajo, ¿no? Al final de cuentas, hay mucha información que fluye dentro del interés público que predomina en estos casos. En ese orden de ideas, el Ministerio Público es un guardián de la legalidad y como tal respeta escrupulosamente el marco jurídico de legalidad y por supuesto también tolera el ejercicio de la libertad de expresión y prensa. Nosotros no podemos tampoco aceptar la atribución de una responsabilidad en temas de filtración porque tendría que ver con el ejercicio del periodismo y es un tema que nosotros no quisiéramos discutir porque en todo caso se tratará del manejo de fuentes de información y que pueden ser, como usted comprenderá, de muchos factores asociados, ¿no? La prueba que se maneja es prueba que existe en el Brasil en algunos casos, ¿no? Que es de conocimiento público y en esa medida nosotros tratamos siempre de cumplir escrupulosamente con nuestra tarea, pero reitero, no seremos un obstáculo si es que en algún momento es solicitada o es solicitado ese tipo de cooperación. Ahora, también resulta eso necesario también para lo que ya hemos obtenido, porque de la misma forma, para poder compartir esa información necesitamos también autorización de la justicia brasileña, ¿no? Eso nosotros ponemos en conocimiento, pero quisiera sí recalcar, señora Presidenta, que no tenemos la última palabra en ese aspecto, ¿no? Si no la tiene, más bien el Estado cooperante extranjero, que es el que define su decisión en orden al pedido que ustedes formulen. Nosotros somos perfectamente conscientes de eso, señor fiscal de la Nación y señor fiscal, precisamente por eso es que lo solicitamos como auxilio judicial y sabemos que la última palabra no la tienen ustedes, pero lo que queremos es que por lo menos se haga el trámite y que sea finalmente Brasil quien decida si colabora o no. Lo que pasa es que en nuestra anterior gestión, sin haber tramitado, nos negaron la posibilidad de tener auxilio. Nosotros comprendemos todo lo que usted acaba de describir. Es más, no lo he responsabilizado a usted ni a su equipo, tampoco al fiscal de la Nación de las filtraciones. Pero sí nos llama poderosamente la atención cómo es que no solamente las fuentes, que bueno, entendemos y a lo mejor IDL obtiene el interrogatorio de Marcelo Odebrecht o de Jorge Barata, porque puede ser su fuente en Brasil, pero de pronto también igual salieron todos los allanamientos, que ya no fueron de fuente brasileña, sino de fuente peruana. En todo caso,
sí nos gustaría conocer si van a implementar algún tipo de política de protección a sus procedimientos y a su información, porque a la comisión han llegado denuncias que las hemos tramitado oportunamente ante el órgano de control interno, también de la Fiscalía de la Nación, porque han llegado abundante material probatorio con respecto al número de filtraciones en los procesos. Supongo que tendrán su curso, no hemos pedido información, pero sí, para su conocimiento, nosotros hemos hecho llegar oficialmente, igual que hemos trasladado denuncias de retardo en algunos de los casos que nosotros hemos investigado, no solo de retardo, sino también de una indebida, ¿cómo puedo decirlo? Perdón, voy a usar el término coloquial, de un peloteo, de una investigación en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, en el cual han pasado de una fiscalía a otra, y a otra, y a otra, y hasta una quinta fiscalía, y en la cual nadie se quería hacer cargo de la investigación. Entonces, hay situaciones de este tipo que las hemos hecho